Actividad. Pues buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Les agradezco su presencia a a este evento, a esta ceremonia inaugural de las sextas jornadas académicas de didáctica de la ciencia. Pues iniciaron el día de hoy, bueno, de esta definición que iniciaron el día de ayer, con un taller prejornada que impartió la doctora Magdalena Valdés Cardona Segura, catedrática de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el CECIT Narciso Basol 8. Entonces hubo un taller de jornada. De hecho, el doctor Julián Félix y la doctora Valdés Cardona impartieron un taller también prejornada hace como un mes, en marzo, en el CECIT 22 de marzo. Entonces, de hecho, ya ha habido actividades prejornada antes de este día. Pero el día de hoy es la inauguración formal de estas sextas jornadas académicas. Las actividades iniciaron temprano, con algunas conferencias, algunas actividades. Y bueno, pues es un gusto tenerlos aquí a todos ustedes. Este año se llevan a cabo la sexta edición de las jornadas académicas de didáctica de la ciencia. Un evento que cada año ha ido cobrando cada vez más relevancia. Pues por la importancia que tiene una actividad tan trascendental como es la divulgación del conocimiento, la divulgación de la ciencia. Y hoy tenemos, en esta ocasión, vamos a tener especialistas en esa área. Entonces, la verdad es un gusto, me place mucho que estén todos ustedes aquí presentes. Y bueno, pues yo creo que vamos a disfrutar de las conferencias y todas las actividades que se van a llevar a cabo en estas jornadas académicas de didáctica de la ciencia. Y déjenme comentarles de que para esta sexta edición se registraron 35 trabajos en el área de divulgación, 26 trabajos en el área de enseñanza, 4 trabajos en el área de investigación, que se van a presentar en esos 3 días, 25, 26 y 27 de abril. También se van a presentar 4 conferencias, se van a impartir 3 talleres y va a haber 3 conversatorios. Creo que es una actividad muy enriquecedora la que se va a llevar a cabo en esta sexta edición, y estamos seguros que esto va a ser muy provechoso y va a redundar, como siempre, en beneficio de la comunidad estudiantil y de la comunidad docente de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Entonces, el propósito es el objetivo de este evento. De hecho, las jornadas tienen el propósito de servir como un foro de intercambio, ¿sí?, en diversas actividades, como son las investigaciones en el área educativa, como son las actividades de divulgación del conocimiento, y como es la presentación de trabajos de investigación científica. Entonces, pues sin más preámbulo, les pido, de favor, si se ponen de pie, siendo las gracias, les agradezco. Siendo las 12 horas con 12 minutos de este 25 de abril del año 2023, declaro formalmente inaugurados los trabajos de esta sexta edición de las jornadas académicas y didácticas de la ciencia
esperando que el evento resulte exitoso y en beneficio de la comunidad de la Escuela Superior de Física y Matemáticas y pues, de todos los asistentes. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias por estar presentes. Gracias. Un momento, por favor. Y bueno, pues vamos a comenzar ahora con lo que sigue. Vamos a comenzar con la primera conferencia, que seguramente ha despertado mucho interés, que realmente creo que muchos de ustedes la van a disfrutar. Para mí es un gusto, una alegría, un honor presentar a nuestro conferencista, egresado de Texcoco, el doctor Julián Valdés. Adelante. Y una característica que él tiene, es una persona muy creativa. Para él, la divulgación del conocimiento tiene tanta importancia como es la publicación de un artículo científico. Entonces, la parte de difusión, de divulgación del conocimiento, él la toma muy en serio. Y la verdad, pues es un especialista en este arte y cuenta con el apoyo de la doctora Magdalena Valdés Caldana Segura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que la tenemos presente, doctora Bienvenida. Con gusto. Muy bien, ustedes han llegado a esta escuela de la licenciatura en Física y Matemáticas, estudió la maestría en Ciencias en Física en el CINDESTAD y después se lo fue a Estados Unidos. A la Universidad de Massachusetts. Es especialista en física de altas energías. Pero como decía en particular, para él la parte de divulgación cobra una relevancia muy importante, pues porque es importante que los jóvenes conozcan y entiendan bien los conceptos de la física. Y de hecho, pues la idea es ilustrarlos en diferentes escenarios. De hecho, Julián tiene un laboratorio internacional de rayos cósmicos, partículas elementales, en la Universidad de Guanajuato, donde él trabaja. Y de hecho ha desarrollado algunos prototipos de medición por los cuales ha recibido premios a nivel nacional e internacional. Y también él es un regular asistente en el Fermilab, allá en Estados Unidos. Es un especialista en esta disciplina. Y la verdad es que es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Y pues la verdad es que nos va a dedicar con esta conferencia de la física de la música, en la cual vamos a tener la participación de alumnos de esta escuela. La rondalla, el nuevo caballero, ¿sí?, va a participar en esta conferencia. Jóvenes, bienvenidos, agradecemos su participación. Y el ensamble Gama, bienvenidos también, ya egresados, pero pues con la camiseta bien puesta. Entonces, es un gusto tenerlos aquí también a todos ustedes. Y sin más preámbulo, pues bienvenido, Julián. Te dejo la palabra y pues felicidades de antemano por esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí.
presentarles la física de la música. Y como mencionó el doctor Rufiño, mi nombre es Julián Félix, egresado de esta escuela de Politécnico Profesional, y trabajamos en el laboratorio internacional de partículas elementales de la Universidad de Guanajuato. Gestionar todavía muchos años. La historia, como todos, institución y personas de la historia de la física de la música empezó sola. Actualmente ya no estamos solos. Ya se publicó en agosto, 10 de agosto del año pasado. Luego, la conducción y operación del Sistema Nacional de Investigadores es parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y dentro de sus funciones, objetivos están formar la organización, valor de operación y de la operación interna, promover la participación de la comunidad científica, de los sectores social y privado, el desarrollo de programas y proyectos de fomento de investigación científica, tecnológica y desarrollo tecnológico. Pero también el CONACYT debe emprender acciones que fomenten y fortalezcan las actividades de divulgación científica. Antes estábamos solos, no habíamos visto que los científicos se dedicaron a llevar el conocimiento al gran público. Ahora no, ahora es forma tanto constitucional, y es por eso que estamos aquí, recibiendo todo el apoyo del Estado para hacer la difusión de la ciencia. Si ya no estamos solos, ya está dentro de la legislación el derecho que tiene la población de tener el conocimiento científico a su disposición para lo que para que esa población guste hacer con ese conocimiento científico. Dentro de ese tenor está la física de la música. Empezamos en el 2001 en Guanajuato. La presentamos por primera vez en el Teatro Doblado, dentro del 7º Festival Internacional de Arte Contemporáneo. En esa ocasión, pues simplemente llenamos el teatro, pero no había mucho aprecio por la divulgación de la ciencia. Actualmente ya tenemos dentro de la legislación. Primero agradecemos al Instituto Politécnico Nacional de México, a través de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, con esta participación, la Cátedra Patrimonial Eugenio Méndez Ocurro, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la USAC de Guatemala, el Programa STEAM de las Américas, la Escuela de Formación de Profesores de Educación Media, el Colegio Valle de Filadelfia, Campus Santa Cruz Atizapán y la Universidad de Guanajuato. Todas estas instituciones nos están patrocinando. Nos acompaña la rondalla Noveno Caballero del ensamble Cama. E iniciamos con esta interpretación. Es una pieza musical por una cabeza, autor Carlos Gardel, interpreta el ensamble Cama.
Bueno, en apariencia, la física no tiene nada que ver con la música, pero esto no es el caso. Siempre hay una estrecha relación entre física y música. De todas las experiencias diarias con las que trata la física o con las que tratamos cuando decimos que estamos haciendo física, de todas las experiencias humanas, quizá la música sea la más sublime, pero no por esto escapa a la interpretación o descripción de la física. Nosotros tenemos un universo de sonidos, de trinos, de fenómenos naturales. De esa manera vamos construyendo el universo lo que tratamos en la física. La música, por ejemplo, siempre está presente a lo largo de toda nuestra historia. Desde que nacemos, el ser humano puede escuchar los sonidos antes de nacer y después de morir, el oído es el último en desconectarse. Entonces, la música, los sonidos, el universo de sonidos siempre está presente a lo largo de toda la historia humana, antes de nacer y después de que morimos. Y nosotros tratamos del universo. Hay muchas versiones o definiciones de lo que debemos entender por universo. Es decir, todo lo que existe forma un todo. Eso es lo que entendemos por universo. Absolutamente todo. Los objetos, la ausencia de objetos, la luz, la radiación de todo tipo, ya sea material o inmaterial. Eso es lo que forma el universo. Un todo, un conjunto de todo. Hay quienes hablan del cosmos para referirse al todo, de todo lo que podemos percibir. Y por supuesto hay muchas situaciones o fenómenos naturales que con los sentidos humanos no percibimos. Esa es una de las primeras propuestas que teníamos de los filósofos antiguos. Dicen, no hay más que átomos y vacío. Así interpretaban en forma más esencial lo que nosotros percibimos a diario. Todo está compuesto de partículas, ondas o vacío, es lo que interpretamos actualmente, o la versión más actual de los físicos. Los físicos, las personas que estudian en su constitución más elemental el universo. Entonces, esta es la propuesta más general actualmente. Todo está compuesto de partículas, de ondas, de vacío. La música, por ejemplo, no es más que un arreglo de ondas y ausencia de esas ondas o de vacío. Entonces, la música es un arreglo de ondas y de vacío. Y en el universo, un fenómeno se da por la interacción de dos objetos. A nivel elemental, todo fenómeno que ocurre en la naturaleza se da por la interacción de dos objetos. Por ejemplo, esto. Si ustedes se fijan un poquito, en todos los instrumentos musicales lo que tenemos es una cuerda o tenemos un tubo. Ese es un tubo que podemos acortar o alargar. También cuerdas que podemos acortar o alargar y lo golpeamos con la uña o con cualquier otro objeto, por ejemplo el arco. Entonces tenemos un arco y tenemos una cuerda, hacemos la interacción y con eso producimos sonidos. La física se ocupa de todos esos fenómenos, no solamente eso, sino de todos los fenómenos que percibimos en la naturaleza. Voy a aventurar esta descripción. La física no es más que la descripción e interpretación del mundo externo. Es decir, todos los estudiantes de física, de ingeniería, sabemos que tratamos con un mundo externo. Entonces, la física no es más que la descripción e interpretación del mundo externo. Pueden encontrar otras definiciones en los libros de texto. Incluso hace unos meses leía definiciones alternas que los físicos en la comunidad internacional están tratando de hacer de lo que es la física. Entonces, esta definición todavía no está completa. Se sigue construyendo el objeto de estudio que tenemos de la física. La física,
vamos a hacer un paralelismo entre física y música. La física proviene de física y de física, o de física, que significa relativo a la naturaleza. Entonces, todo lo que estudiamos de la naturaleza, o cómo lo estudiemos, qué postura epistemológica asumimos para hacer ese estudio, se tratará de la física. La física, entonces, es el estudio, interpretación, descripción del mundo externo. Y para eso, los científicos y científicas van elaborando una serie de técnicas, de posturas epistemológicas y de pensamiento para ir construyendo esa ciencia. Los científicos de frontera, los físicos de frontera, no solamente estudian los fenómenos nuevos, sino que van incorporando toda la metodología para hacer esos estudios y van construyendo los conceptos. En algún momento, por ejemplo, el concepto de capacitor no existía. Tuvo que venir personajes a construir ese concepto. Y a mis estudiantes les enseño que en la definición del concepto existe o está ya implícito las unidades en las que voy a medir ese concepto y también está implícito la metodología para medir ese concepto. Mencionaba el caso de capacitancia. En la definición de capacitancia están las unidades en las que voy a medir. Medir es muy importante. Y también está el procedimiento que debo seguir para medir ese concepto. El fenómeno más natural, más elemental, es una perturbación, como lo que estamos viendo aquí. Es la interacción entre dos objetos. Es decir, un objeto interactúa con otro y lo deforma. Es lo que estoy haciendo con mis cuerdas vocales, es lo que están haciendo los músicos con sus instrumentos. Modifican, perturban las cuerdas y esas perturbaciones perturban otro medio, que es el medio elástico, por ejemplo, el aire, y esa perturbación se propaga hasta sus oídos. Y esa perturbación los detectamos como sonido. No todas las perturbaciones las podemos detectar como sonidos. El sonido es esto. Esta es una definición que podemos encontrar. Es la sensación producida en el oído por la vibración de un medio elástico. La vibración del medio elástico es el aire en nuestro caso. De esa manera nos estamos comunicando. Y para oír necesitamos de ese medio elástico. Por ejemplo, también puede ser el agua. Los peces o los buzos pueden escuchar las perturbaciones que se forman en el agua, desde un objeto lejano hasta que llega a sus oídos. Entonces, para poder escuchar, necesitamos de ese medio elástico. Sin ese medio elástico, simplemente no podríamos escuchar, no podríamos oír. El ruido es una especie de sonido, pero es un sonido desarticulado. Nosotros podemos hacer una ilustración de lo que consideramos como sonido con los instrumentos musicales. Una ilustración de lo que es el ruido. El ruido está formado por sonidos desarticulados, desagradables y confusos. Tenemos una ilustración de lo que es el ruido. Y ustedes pueden notar la diferencia entre un sonido agradable, placentero, y lo que es el ruido. El ruido contamina, es nocivo, las personas podemos perder la razón a causa del ruido. Y hay una diferencia enorme entre ruido y sonido y música. La distinción entre ruido y música es cultural, está sujeto a
a las reglas o a las leyes de la naturaleza, de la sociedad en las cuales estamos inmersos. La música es el arte de combinar los sonidos y la ausencia de esos sonidos. Ahí radica el arte de la música. La distinción, como les decía, entre ruido y música es cultural. Por ejemplo, un simple tam-tam, como lo podemos ilustrar. Para algunos grupos eso es música, o ese es el inicio de música. En diferentes regiones de México, los músicos que llamamos primitivos, no tienen nada de primitivos, que elaboran una música muy elemental, tienen diferentes ritmos y combinación de esos sonidos y ritmos de manera muy elemental. Los yaquis de Sonora tienen cierto ritmo, cierta música, y los grupos de Veracruz, por ejemplo, tienen otra forma de expresarse artísticamente, de manera muy elemental a través de sonidos como los que acaban de realizar. Dentro de la música, no podemos captar cualquier vibración. Ahí tenemos los humanos cierto límite, de entre 20 vibraciones por segundo hasta 20,000 vibraciones por segundo. Las que están debajo de esas vibraciones nos son negadas completamente, y las que están por arriba de 20,000 también nos son negadas completamente. Dentro de ese rango es donde se da la música. Muchos de los sonidos que producimos en el cuerpo no los percibimos. Tampoco percibimos, por ejemplo, las vibraciones que se producen durante los terremotos. Esas son muy, muy bajas. Significa que hay interacción de una placa tectónica con otra placa tectónica y produce cierta vibración, pero esa vibración es muy baja, no la podemos captar. Pero si extendemos nuestros sentidos, podemos ya captarlos. Y esa es precisamente la labor de un científico, extender las capacidades de percepción de los seres humanos. Entonces, podemos captar las vibraciones muy bajas y ponerlas en una frecuencia que podamos percibir los seres humanos. Entonces, en este universo de percepciones negadas y de percepciones posibles, se da la física, pero también se da la música. La música también es una interpretación que podemos hacer de la naturaleza, de un fenómeno natural. La física proviene de este vocablo, musique, que es equivalente a musa y significa el arte de las músicas. La propagación de las ondas sonoras, que es las perturbaciones que nosotros podemos escuchar, viajan a 331 metros por segundo, más o menos. Ustedes comparen esta velocidad con la velocidad de un avión jet. En su velocidad de crucero son 1,190 kilómetros por hora. No igualan, esta velocidad no se iguala a esta. Esto todavía está muy por abajo de esta velocidad. Y el cerebro construye un espacio y un tiempo perceptuales. Nosotros tenemos dos receptores de sonidos, y nosotros construimos ese espacio por interferencia. Si ustedes pueden hacer la observación de taparse un oído y tratar de construir el espacio perceptual de los sonidos, se darán cuenta que nosotros percibimos por interferencia. Debido a esa interferencia podemos decir el sonido viene de allá o viene de acá, y construimos todo ese espacio perceptual a través de los sonidos que nos llegan. Y es un espacio que lo construimos, también construimos el tiempo, es decir, construimos los espacios y el tiempo físico a través de esa serie de percepciones.
Dentro de los fenómenos naturales, la escala musical fue el primer fenómeno natural descrito por los científicos. Y quizás sea la primera teoría matemática sobre un fenómeno natural. Y los científicos, cuando estudian la naturaleza, lo que hacen es fijarse en la configuración mínima para poder mantener bajo control los estudios que están haciendo. Y lo mínimo que tenemos es un monocordio. Es una cuerda simplemente colocada en un bastidor como este. Es un sistema muy simple, pero también tenemos un diapasón. Un diapasón no es más que una varilla doblada en un, como este. Este ya es un instrumento fuera de época. Actualmente se usan instrumentos electrónicos para hacer la afinación de los instrumentos. En su momento, los instrumentos eran afinados con una varilla en forma de U. Si nosotros lo perturbamos, como les decía hace un momento, entonces perturbamos, lo golpeamos y empieza a vibrar. El instrumento no únicamente sirve como caja de resonancia. Entonces, de esa manera podemos ir construyendo el estudio de sistemas muy sencillos como este. Esa es una técnica que se sigue en la ciencia. No resolvemos todos los problemas complicados de un inicio, sino que damos las bases para ir estudiando, o las partes elementales de un sistema, para ir estudiando los sistemas físicos. Otro sistema que podemos usar es una membrana colocada en un bastidor ajustado, y a eso le llamamos tambor. Cualquier superficie como esta, por ejemplo, puede funcionar como tambor. También son membranas, o esto. Entonces son sistemas muy sencillos, y estudiar los sistemas más sencillos, fijarse en las partes fundamentales, es una técnica que se usa en ciencia. Quien empezó con estas investigaciones, la historia le acredita a Pitágoras. Esta es una foto de escultura de Pitágoras, tal como el autor se imaginaba cómo era como Pitágoras. Esta es una pintura tanto Pitágoras, es imaginaria, nadie recuerda, nadie conoció a Pitágoras, o si lo conoció, simplemente esa memoria desapareció. Seguramente Pitágoras no tenía esta figura, no tenía esta forma, pero es la forma artística en que se figuran a Pitágoras. Los estudios de Pitágoras consistieron en lo siguiente. Nosotros tenemos una cuerda puesta en el bastidor, así. Aquí estoy ilustrando lo que es la cuerda, es esta cuerda de longitud L, cualquier longitud. El violín tiene una longitud, la guitarra tiene otra longitud, y así otros instrumentos tienen diferentes longitudes. La longitud de onda de la perturbación más larga que podemos formar, le llamamos lambda, y está dada por 2 veces L. Esta es la más grande que podemos establecer en el sistema. Eso se lo notó Pitágoras, y hay historias de cómo Pitágoras supuestamente empezó a percibir este tipo de fenómenos. Y en general, la longitud de onda que se establece en la cuerda
Cuando lo hacemos vibrar, es de este tipo. Es decir, longitud de onda igual a 2 veces la longitud de la cuerda sobre n, donde n es 1, 2, 3 y así sucesivamente. No hay n igual a 1.5, n.1.4 y así. Son todos estos números naturales. De ahí que Pitágoras empezara a elucubrar y a profundizar más en este tipo de estudios. La frecuencia de la que estamos hablando para esta perturbación es la velocidad con la que se va propagando la perturbación. Como les mencioné hace un momento, la velocidad es constante, si no varía en el tiempo, no varía tampoco cuando se va propagando la perturbación, no varía su velocidad. La frecuencia está dado de esta manera. La velocidad dividido entre 2L dividido entre N, es decir, entre la longitud de onda. Todas las longitudes de onda de las perturbaciones que podemos establecer en la cuerda. Entonces, la velocidad para todas las perturbaciones, incluso para las ondas de tipo electromagnético, está dado de esta manera. Lo podemos verificar esto en el laboratorio, para ondas electromagnéticas y para ondas sonoras, o para perturbaciones de cualquier sistema físico. Sabemos que esto es una constante, esto es clave para ir desarrollando este tipo de propuestas. Pero ustedes pueden imaginar qué hacía Pitágoras cuando no tenía esta conceptualización de velocidad, como actualmente la conocemos nosotros, o de longitud de onda, tal como lo conocemos, o de frecuencia. Esos conceptos necesariamente tuvieron que irse inventando en el camino. Entonces, cuando el físico elabora sus propuestas de descripción de la naturaleza, ahí está la riqueza cultural que el físico va haciendo a lo largo cuando va construyendo sus propuestas de descripción de la naturaleza, va construyendo también los conceptos para estudiarlos. A esta longitud nu sub 0 le llamamos es la más baja y le corresponde la longitud de onda más larga. Ahora nosotros acortamos la cuerda, digitándola a la mitad, como está ilustrando el compañero, así. Dividimos la longitud, digitamos aquí. Entonces, la longitud de onda va a ser 2L sobre 2N, donde N es igual 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Todos naturales. Y la nueva frecuencia que se produce aquí, cuando hacemos esta descripción, es 2 veces la frecuencia original que teníamos cuando no digitamos la cuerda a la mitad. Entonces decimos que la nu prima, la nueva frecuencia, es una octava o que está una octava más arriba de esta frecuencia fundamental. Eso lo notó Pitágoras. También notó que si dividimos la cuerda en 1, 2 y 3 y digitamos a 2/3, nosotros podemos crear otra relación entre la frecuencia nueva y la frecuencia inicial nu sub 0. Es decir, 2 veces nu prima igual a 3 veces nu sub 0. Y en este caso, nu prima está una quinta más arriba. Podemos ilustrar otra vez la fundamental y luego la quinta. Pitágoras fue un poquito más lejos, dividió la cuerda en una parte, 2 partes, 3 partes y 4 partes. Y digitó a 3/4. Ustedes pueden digitar a 3/4. Y la nueva relación entre la nueva frecuencia y la frecuencia fundamental es 3 veces nu prima igual a 4 veces nu sub 0. En este caso decimos que nu prima está una cuarta más arriba. ¿Gustan ilustrar otra vez?
Estos fueron los ensayos de Pitágoras y de esa manera fue construyendo la escala musical. Y como les mencionaba, quizá esta sea la primera teoría matemática de un fenómeno natural. Lo curioso y que me llama mucho la atención en los programas de instrucción, en la currícula, nunca se hace énfasis en aprender las habilidades de observar la naturaleza, de observar los sistemas físicos. Y como ven, para construir descripciones de la naturaleza, si construir la física, es necesario tener esa habilidad, esa instrucción de poder observar la naturaleza. Los grandes maestros de la física, pues Pitágoras, Newton, Galileo, todos se basaban en observar la naturaleza y otros. Y como les decía, esta es la primera formulación matemática de un fenómeno físico. En ese sentido, Pitágoras inventó la hipótesis de trabajo de la ciencia moderna. Él descubrió que todo fenómeno natural puede ser descrito como la razón entre dos cantidades numéricas, 3/4, 1/3 y así. Pero elaboró más su propuesta, no se quedó ahí, y propuso que toda relación entre fenómenos naturales es una relación matemática. Entonces, de acuerdo a Pitágoras, el universo es un gigantesco mecanismo sujeto a leyes matemáticas. Y esta idea pues, fue retomada después por Galileo, por Newton y otros científicos y la continuamos hasta nuestros días. Esta es la concepción más elemental de que tenemos de la naturaleza, la concepción básica que tenemos sobre el universo y lo seguimos practicando. Es decir, esta es la base de la ciencia moderna. Toda relación entre fenómenos naturales no es más que una función matemática con la cual describo los fenómenos naturales. Hay otras facetas o características del sonido, le vamos a llamar, lo estoy llamando las caras del sonido. Son facetas o características. Tiene que ver con la intensidad, el tono, el timbre y la altura del fenómeno de sonido que estamos describiendo. Por ejemplo, la intensidad. Hay intensidades muy bajas, como el aleteo de una mariposa. Nosotros podemos hacer una ilustración de algo muy poco intenso. El ejemplo popular es el aleteo de una mariposa. Yo nunca he escuchado el aletear de una mariposa. Es muy débil, muy poco intenso. Pero sí he escuchado las explosiones, no de bomba TNT, pero sí de cohetones, y sé la diferencia, o se puede percibir la diferencia entre cuando explota un cohetón o cuando pasa en una mariposa aleteando. Pues podemos ilustrar lo que es la intensidad baja y lo que es la intensidad alta. Esta cantidad, la intensidad, está relacionada con la cantidad de energía depositada en nuestros oídos. Es decir, si la cantidad de energía es poca, la intensidad es baja, y si es mucha, es muy alta la intensidad. En el tono nosotros distinguimos, de acuerdo a la taquigrafía moderna, el tono de do, también tenemos el re, también tenemos el mi, el fa, el sol, la y el si. En la taquigrafía moderna escriben de esta manera.
Quizá no siempre, no todas las culturas siguen esta taquigrafía, pero en la cultura que tenemos y en ramos inversos, esta es la forma taquigráfica de escribir los tonos. Por ejemplo, el tono de la, pueden ilustrar el tono de la. Son 440 vibraciones por segundo. En algunas escuelas se dice que son 444, pero son muy próximas. Y el oído humano difícilmente puede captar la diferencia entre 440 vibraciones y 440 vibraciones por segundo. Pues básicamente, desde el punto de vista perceptual, serían equivalentes. Una octava más arriba de la serían 880 vibraciones por segundo. Puede ilustrar la octava más arriba de 440. Primero 440 y luego 880. La nota es la misma, nada más que está corrida en una escala completa musical. Es decir, técnicamente se dice que se transporta el tono a una octava más arriba. Los múltiplos enteros de la frecuencia fundamental se llaman armónicos. También 880 vibraciones por segundo es un armónico de 440 vibraciones por segundo. Nosotros, por ejemplo, no vemos en toda la escala electromagnética, vemos simplemente en una octava de 400 nanosegundos a nanómetros, 400 nanómetros a 800 nanómetros. Es la longitud de onda de la luz que percibimos. Si percibimos básicamente en una octava de la radiación electromagnética. El timbre, por el timbre nosotros podemos distinguir en la voz de mujer o la voz de hombre o los diferentes instrumentos que los músicos usan. Por ejemplo, el sonido del violín es perfectamente distinguible de la guitarra o de la flauta. Es decir, nadie confundiría el sonido de la flauta con el sonido del violín o de la guitarra. Esa forma de distinguirlo simplemente es el timbre. La voz de los hombres normalmente es más grave que la voz de las mujeres. Por el timbre, pero también distinguimos cuando una mujer está hablando con respecto a cuando está hablando un hombre. En este timbre hay un gran misterio. Es decir, en el timbre, por ejemplo, a veces el timbre nos produce espanto, como el rugir de un felino, produce sobresalto, produce espanto. Pero cuando tenemos el timbre de una banda musical tocando música patriótica, exalta los sentimientos patrióticos. Entonces, el efecto psicológico que tenemos aquí está todavía en vías de estudio. Y en la altura, un sonido bajo o grave o un sonido agudo o alto. Entonces los sonidos por la altura lo podemos distinguir entre bajos, graves o altos o agudos. Hay otras características de los juegos del sonido. El sonido juega en escondrijos con nosotros. Por ejemplo, en la voz. Tanto tiempo disfrutamos. Y en el eco, es decir, es la reflexión repetida de
la perturbación en un medio más sólido, más rígido, y el efecto Doppler y la reflexión. Son estos los juegos del sonido. Vamos a ilustrarlos, cada uno de ellos, y la difracción y la interferencia. En la voz, por ejemplo, podemos tener una ilustración de lo que es la voz. No te puedo detener. Y la voz no es más que la perturbación de las cuerdas vocales cuando hacemos pasar aire a través de ellas y las modulamos. Y el arte de cantar es simplemente eso, saber modular la voz mientras se respira adecuadamente. Necesitamos hacer fluir, es decir, perturbar las cuerdas vocales a través del flujo de aire. Y en el eco es simplemente la reflexión repetida de la perturbación del aire en un medio material más denso que el aire. Puede ser paredes rocosas, pueden ser paredes de casas, pueden ser paredes de cualquier tipo. La característica es que debe ser más denso que el aire para que pueda reflejarse de esa manera. Y es la reflexión repetida, no es nada más una. Y el efecto Doppler es esto, la modificación de la frecuencia o longitud de onda como consecuencia del movimiento. Esto es importante, movimiento relativo entre el observador y la fuente. Tenemos una forma de simular el efecto Doppler. Cuando la fuente se acerca al observador, las longitudes de onda se compactan. Y cuando se aleja, las longitudes de onda se van alargando. Este fenómeno no solamente ocurre para ondas de tipo mecánico, también ocurre para ondas de tipo electromagnético. Un ejemplo es una simulación de cuando las ondas se van acortando. Y luego cuando se van alejando. También lo podemos ilustrar con la guitarra porque podemos correr de manera continua la longitud de onda de las perturbaciones. Este fenómeno también lo presentan las ondas electromagnéticas. Así se descubrió la expansión del universo. Entonces, cuando alguien pregunte cómo es que se descubrió la expansión del universo, es simplemente midiendo el efecto Doppler en ondas electromagnéticas. También sabemos que si el universo se está expandiendo, aquella longitud de onda que inicialmente fue creada durante los primeros estadios, cuando se fue expandiendo, entonces esa longitud de onda se fue alargando, sí se fue enfriando. Y esa radiación todavía existe como un background, como un fondo de radiación de tipo cósmico. Entonces, los descubrimientos científicos se dan de esa manera, observando la naturaleza y previendo qué es lo que debe estar ocurriendo en el fenómeno que estamos observando. Este es un ejemplo más común para ilustrar el efecto Doppler. Y todo el mundo lo hemos escuchado. El efecto de un auto que se va acercando o se va alejando. Ahí lo percibimos perfectamente. La reflexión es esto, simplemente es el choque de la onda, perturbación, en un medio más sólido, una pared, por ejemplo, y luego la propagación. Este es el cambio de dirección y de sentido que tienen las perturbaciones de tipo mecánico. Entonces empieza la definición, cambio de dirección y sentido de las ondas. En la difracción, no es casualidad que ustedes puedan escuchar los sonidos pasando a través de estos pequeños orificios en los teléfonos celulares, o que nosotros podemos percibir longitudes de onda grandes, por ejemplo, que son 75 centímetros, con oídos pequeños que si acaso miden 3 milímetros de diámetro o 5 milímetros de diámetro.
pero eso mide como 1/3 de milímetro y aún así podemos escuchar perfectamente, los sonidos no se distorsionan. Eso es la difracción. Nosotros podemos ilustrar, por ejemplo, lo que es la difracción. La difracción es la propiedad de las vibraciones que van a través de un medio, lenticas, por ejemplo, o de rodear objetos densos sin que la perturbación se distorsione. Por ejemplo, si él toca aquí algo, luego va y se oculta detrás de un objeto, lo que van a percibir ustedes es exactamente lo mismo. No se va a distorsionar el sonido. Y luego si toca lo mismo, pero detrás de un objeto, lo que ustedes van a escuchar no se distorsiona. Esta es la propiedad de difracción de las ondas. De las ondas de tipo mecánico. Y luego la interferencia. La interferencia no es más que la anulación de dos o más sonidos en el espacio, pero también puede ser en el tiempo. Tenemos una ilustración de parte de ellos. Y vamos a hacer la ilustración. Y antes de continuar, tenemos otra vez la participación de la rondalla Noveno Caballero con este tema, Historia entre dos, y el autor es Miguel Sánchez. De esta historia, pero especial de la cuenta, el reto que todos comentan. Dios, en una ecuación tan perfecta, encima se divide, se resta, al mundo se le llama amor. Dios, el tiempo, la palabra de esta canción. Fui yo, sumando ya nuestro recuerdo, prestando los palos al carro, pero amor y amor. Fui yo, marchando hacia ti, haciendo este amor tan distinto, utilizando el diagrama del
bajo libertad el tiempo, la palabra de esta canción. También tenemos una cuna de la física y la música. La cuna es el tiempo y es el espacio. En la música hay un tiempo y en el espacio también hay un espacio. El tiempo, voy a poner la definición, pero eso parece una tautología. El tiempo físico es aquel medido con un reloj. No es una tautología. Tenemos definición de reloj, tenemos la definición de tiempo, tenemos la definición de lo que significa medir. Las primeras ideas, al menos ideas sistematizadas, se deben a Newton. Supongo que todos han oído hablar de los principios de Newton. Él definió el tiempo absoluto y verdadero, además matemático, en sí mismo y por su propia naturaleza, fluye de manera ecuable y sin relación alguna con nada externo. Esta es la definición de tiempo. Es un tiempo absoluto y es universal. Universal es para todos, igual. Y absoluto significa que no depende del sistema de referencia al cual estemos anclados para medir ese tiempo. Actualmente sabemos que esto no es así. Hay un refinamiento de esto. Y el espacio, también el espacio físico, es aquel medido con una vara patrón. También esto parecería una tautología, pero no es así. A partir de Einstein se reconoce un espacio y un tiempo relativos, no son absolutos. Depende el tiempo y el espacio del estado de movimiento relativo entre el sistema físico que estamos observando y el observador. Esa relación es muy importante en física. Entonces, el tiempo físico y el espacio físico son relativos. Si dependen del estado de movimiento relativo entre la fuente y el observador. En la música también el tiempo y el espacio son relativos. No es casualidad que los integrantes de la rondalla se organicen con determinada posición. Tampoco es casualidad que ellos, el ensamble, los integrantes del ensamble, estén organizados de esa manera. La idea es transmitir al escuchante la sensación de espacio, es decir, que no sea una música plana, sino que tenga la sensación de... Los músicos dicen volumen, es decir, el volumen de la música, pero no es más que el arreglo espacial, los sonidos que el grupo musical está produciendo. Entonces, la unidad de tiempo en la música, o la unidad de espacio en la música, por ejemplo, la unidad la podemos ilustrar. Es relativo de cada pieza musical, no hay un valor absoluto, son relativos a cada pieza. Entonces también tenemos la mitad. Y tenemos una cuarta. Tenemos una octava. Y tenemos decimosextas. Y así podríamos continuar subdividiendo la unidad. Hay otros elementos que se usan en la música y también se usan en la física para hacer la descripción de los fenómenos naturales. Uno de ellos es la simetría.
La simetría da idea de equilibrio, ¿sí? Da idea de belleza también, da idea de armonía, también da idea de estatismo, de perfección. Por ejemplo, en una hoja de árbol, nosotros tenemos varios ejes de simetría. Por ejemplo, esta hoja, tenemos varios ejes de simetría. La naturaleza presenta muchos elementos de simetría y ustedes los pueden, por observación, los pueden identificar. Incluso pueden aprender a hacer esa descripción. Aquí observamos varios ejes de simetría. En el cuerpo humano también tenemos varios ejes de simetría. Por ejemplo, la mano derecha no es exactamente la mano izquierda. Una es imagen especular de la otra. Entonces son simétricas, no son iguales. Entonces, en su apariencia externa, el cuerpo humano es simétrico, pero en su apariencia interna, muchos de los órganos son simétricos, pero hay algunos que son asimétricos. La posición del corazón es uno de ellos. La forma del estómago, del hígado, son asimétricos. Entonces, en la naturaleza se exhiben, la naturaleza, podemos identificar elementos de simetría y también de asimetría. En los cristales, por ejemplo, cristales de agua, también tenemos varios ejes de simetría como este. Ustedes los pueden identificar por observación. En esta pintura de Dalí, ustedes pueden ver todos los ejes de simetría que usó el autor. Y por esto es que la pintura nos parece proporcionada, armónica, bella, toda esa serie de atributos que nosotros tenemos, le damos cuando decimos que una obra, ya sea musical o artística, plástica como esta, tiene. Hay varios ejes de simetría, vean este plano de simetría, este otro plano de simetría. Al final el autor los borra, como un arquitecto destruye el andamiaje que puso para construir un edificio. Pero hay un punto central. A partir de ese, se empiezan a generar todos los demás puntos. Y hay intersecciones entre planos. Hay elementos también de la simetría que el autor desliza para romper con ese aparente estatismo que tienen las obras en la pintura. En la escultura, por ejemplo, a pesar de que las esculturas son muy diferentes, también se observan elementos de simetría en las esculturas. La pintura de Tlaloc, y así cualquier otra manifestación artística de ese tipo en la escultura, se pueden observar ese tipo de elementos. En la nave de la iglesia, por ejemplo, en la arquitectura, hay elementos de simetría, pero también hay elementos de asimetría. Y en la física, hablamos de perturbaciones. Entonces, con esta ecuación, nosotros describimos la propagación de una perturbación descrita por esta función. Aquí hay elementos de simetría. Por ejemplo, parcial 2, con respecto a esta coordenada, con respecto a esta coordenada, y con respecto a esta coordenada, y con respecto al tiempo. Hay una simetría en las coordenadas espaciales con respecto a las coordenadas temporales. Entonces, con esta ecuación nosotros describimos la perturbación mecánica de la propagación de la perturbación mecánica a través de un medio material. Y en la música también se observan estos elementos. Por ejemplo, esta parte simétrica de cómo escribimos la música se puede ilustrar. Cuando nosotros escribimos esto y lo interpretan, aquí se nota una simetría o un equilibrio entre las percepciones que nosotros estamos recibiendo de esta parte de la música. También aquí hay otro ejemplo, como la escala asciende, se establece y luego desciende, y exactamente de la misma forma.
Los músicos usan este tipo de elementos cuando se manifiestan artísticamente y cuando están enviando el mensaje que quieren enviar para el escuchante. Y por supuesto, las sensaciones que van a despertar son de ese tipo simétricas. Pero también tenemos elementos de asimetría. Con los elementos de asimetría se rompe el estatismo que les hablaba hace un momento, se rompe el equilibrio y asimetría la idea de movimiento y de dinámica. Por ejemplo, en este momento, todas las fuerzas que obran sobre cada uno de ustedes están en equilibrio. Para que ustedes se puedan mover, salir de este recinto, necesariamente tienen que romper esa simetría en las fuerzas que en este momento están obrando sobre ustedes. Entonces, cuando rompan esa simetría, van a poder mover, es decir, hacer evolucionar el sistema físico, su posición va a poder cambiar. Entonces, también usamos elementos de simetría y los músicos también usan esos elementos de simetría. Y hay muchos elementos de asimetría en la naturaleza. Las moléculas del cuerpo humano y de las plantas pues son de tipo izquierdas, es decir, hay moléculas derechas que podrían reflejar la mano derecha y luego izquierdas. Una molécula izquierda es la imagen especular de una derecha, como esta mano es esta mano, o un pie es igual al reflejo del otro pie. La geometría en la música está reflejada, por ejemplo, aquí. Y podemos ilustrarlo. También en el universo podemos identificar varios elementos de asimetría o varias asimetrías. Por ejemplo, se considera que hay más materia que antimateria en el universo. Es decir, localmente nuestro universo está arreglado de materia y ocasionalmente en los laboratorios, por ejemplo, o reacciones de altas energías como los rayos cósmicos, se producen partes de antimateria. La antimateria puede ser identificada, primero predicha y luego identificada en los rayos cósmicos. Pero no sabemos por qué hay más materia que antimateria en nuestro universo. Esta es una forma de asimetría. También el tiempo fluye en una cierta dirección y de esa dirección es asimétrica. Y ustedes pueden identificar otro tipo de asimetrías o simetrías que aparecen en el universo. A nuestra percepción diaria, por ejemplo, todos los objetos que tenemos en la vida diaria son eléctricamente neutros. Ocasionalmente podemos desbalancear esas cargas eléctricas, y tener de un tipo o de otro tipo. Entonces decimos que estamos con objetos electrizados. ¿Por qué existe ese explícito balance entre la cantidad de carga positiva y negativa? Además, la parte elemental de la carga positiva y la parte de la carga negativa son exactamente el mismo. Hay un exquisito balance entre esas cantidades. Esto todavía está sujeto a investigación. Entonces, retomamos donde iniciamos esta presentación, que era el universo, y tomando las ideas de Pitágoras, decimos que el universo es una maquinaria gigantesca matemática. Por ejemplo, la conservación de la carga eléctrica en todos los procesos que observamos en la naturaleza, sabemos que se cumplen. Pero Pitágoras, cuando elaboró su descripción de la escala musical, también elaboró un poco más. Él creyó, es eso una creencia, ver en los cielos identificados por ellos, estudiados por ellos, la música más exquisita. No solamente dice la escala musical que puedo percibir aquí en la Tierra, sino que hay otras dimensiones que ellos conocían, como las esferas celestes, y él creyó ver en los cielos conocidos esa música, y le llamó
la música de las esferas celestes. Esta es una descripción también de lo que ellos consideraban como su cosmos. Y estas son las esferas que se conocían en esa época: el zodíaco, la esfera del zodíaco de Saturno, la esfera de Júpiter, la esfera de Marte, la esfera del Sol, la de Venus, la de Mercurio, la de la Luna y de la Tierra. Estas son las llamadas esferas celestes, de acuerdo a la concepción que tenían los físicos del universo de hace varios siglos. 21 siglos después, el astrónomo, físico y matemático Johannes Kepler retomó esa idea, la idea de Pitágoras de la música de las esferas celestes, y él incluso escribió la música de las esferas celestes. Según él, Saturno se escucharía de esta manera. Y así es como se oiría Júpiter. Y así es como se escucharía Marte. Y así es como se escuchará la Tierra, se escucharía la Tierra. Y así es como se escucharía Venus. Y así Mercurio. Y así el Sol. Actualmente sabemos que esa música no existe, porque la física se basa en hechos comprobables, medibles, repetibles. Esta ideas de lo que debemos tratar cuando tratamos de física se deben a Galileo. A Galileo se le atribuye la frase de que si un fenómeno no es medible, pues hay que hacerlo medible y repetible para poder ser tomado en cuenta en la descripción física de la naturaleza. Y Einstein posiblemente tomó de Galileo la frase y la extrapoló un poco, diciendo, pues si su descripción física no se adapta o no describe los fenómenos naturales, no describe los hechos observables, entonces cambia los hechos. Esto lo dijo con sorna, es decir, con la idea de transmitir esa idea de que lo que hacemos como físicos es describir la naturaleza. No nos compete decirle a la naturaleza cómo se debe evolucionar. O sea, la competencia del físico es describir la naturaleza. Y el inicio de la descripción es por observación. Ya sea observación directa, por los sentidos, o usando instrumentos de medición y de observación, con lo cual agrandamos las posibilidades de los sentidos humanos. Entonces no existen esas perturbaciones que se propagan de los planetas, que se propagan entre los planetas. Pero sí podemos poner a vibrar un planeta, por ejemplo, cuando golpeamos la Tierra con una bomba nuclear. Pero en ese caso no podemos decir que hace música. Más bien estamos en riesgo de destruir el planeta por ese tipo de perturbaciones que le hacemos llegar. Entonces, cada explosión nuclear es que amenaza con desgajar el planeta. Entonces, más que hacer
música, pues hace otro tipo de fenómenos. Tenemos una participación más de la rondalla Noveno Caballero y el ensamble Gama con esta pieza musical, Polvo en el Viento, del autor Grupo Kansas. De las personas que nos hicieron el favor de escuchar esta presentación. La música y la física nacieron al mismo tiempo, cuando Pitágoras encontró cómo describir matemáticamente la escala musical. Y desde entonces, la música es física y la física es música. Hay una simbiosis muy profunda entre física y música. Y también Pitágoras creó la hipótesis de la ciencia contemporánea. Todo lo que hacemos actualmente en la ciencia, básicamente lo podemos trazar hacia atrás hasta Pitágoras. Todo fenómeno natural
no es más que el cociente entre dos números. Así podemos describir cualquier fenómeno natural. Lo seguimos practicando. Cuando uno entra al laboratorio, es lo que hace. Esta hipótesis es muy sencilla y nos olvidamos de que es simplemente una hipótesis de trabajo cuando uno hace ciencia. Y la física es la descripción e interpretación del mundo externo. Y les decía que esta definición todavía está en construcción. No es la última palabra de lo que entendemos por física. En este caso, la física es la descripción e interpretación del mundo externo. Y la música es el arte de combinar esos sonidos, perturbaciones, y la ausencia de esas perturbaciones. Última intervención a cargo de Ensamble Gama con la pieza Vals de María y autor Paulo Jair. No me resta más que agradecer la presencia de todos ustedes, el apoyo de los grupos musicales también, y
especialmente al Instituto Politécnico Nacional de México a través de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, y en especial al director, doctor Miguel Trujillo, y a todo el equipo de apoyo administrativo y logístico que le respalda. Muchas gracias entonces y buenas tardes a todos ustedes. En nombre del director, el doctor Emilio Velázquez, agradecemos al doctor Julián Félix por esta conferencia y tenemos espacio para un par de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario al doctor Julián, por favor, levante su mano. Acá tenemos una pregunta. Adelante, profesor. Tengo entendido que no es lo mismo re sostenido que mi bemol. ¿Por qué? Bueno, normalmente eso ocurre en los instrumentos no temperados, por ejemplo, como el mío, que es un violín. En el caso de la guitarra o un piano, ahí las notas son discretas, justo como la fórmula que nos mencionó el doctor hace rato. En el caso del violín, tenemos una distribución continua de notas y ahí va a depender mucho de la tonalidad en la que estemos tocando. Si vamos a tocar un si bemol, por ejemplo, a un la sostenido. Y, por ejemplo, esto sería un si bemol. Un la sostenido. La diferencia es muy poco y se nota nada más, digamos, con algún detector de frecuencias, pero al oído pues parece muy parecido, pero se nota mucho más ya estando en conjunto y dependiendo de la tonalidad en la que esté la pieza. Entonces, aquí tenemos la distribución continua de notas, por eso hace rato pude hacer el ejemplo de efecto Doppler. No hay notas intermedias, pero son muy pequeñitas que parece que es continuo. En el caso de la guitarra tiene trastes, y si hiciera eso, va a sonar como muy discreto. Cada nota diferente. Bueno, eso sería la razón. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Antes que nada quisiera felicitarlo, fue una conferencia muy emotiva. Los novias sacaron las lágrimas, muchachos, con este vals. Quisiera preguntar por qué algunas personas pueden cantar de una manera tan armónica y otras de plano no hacemos más que para regar. Tenemos un cerebro musical. Entonces la música la llevamos en el cerebro, en la constitución del cerebro. Entonces, afortunadamente, no todos nacemos igual, no todos nacemos con las mismas posibilidades o facultades. Pienso que ahí también, porque algunas personas tienen ciertas disposiciones y otras personas tienen otras disposiciones. Algunos son excelentes bailadores, otros son excelentes cantadores, otros son excelentes a la hora de calcular y así, a la hora de pintar, a la hora de manifestarse. Entonces, en esas diferencias humanas es donde radican esas diferencias que mencioné. Muchas gracias. A ver, adelante, esta pregunta. ¿Toda la teoría musical ya está completa o todavía se siguen descubriendo cosas? No, hay muchas posibilidades para hacer. Muchas posibilidades para hacer. Solo en la música, también en la física. Que la física está acabada, no. Hay mucho por hacer en la física, en la ciencia en general, en la ingeniería y en especial en la música. Hay mucho por explorar. Entender cuál es la relación psicológica entre sonido y la respuesta que tenemos cerebral de conducta. Todavía hay mucho por explorar. Componer música de otro tipo, explorar. Hay mucho por explorar también. Sí, profesor. La afirmación de que el universo está regido por leyes, no es una posición filosófica, más Sí. que una... Exacto, es una hipótesis de trabajo. Es decir, es lo que usamos para justificar o fundamentar nuestra actividad. Pero no solamente esa, hay otras, por ejemplo, que el mundo externo está poblado de objetos, si la objetividad es otra. Y de que cómo construimos las llamadas teorías para hacer la descripción del mundo externo,
de que cada concepto que introduzco en mi teoría debe tener su contraparte observacional en la naturaleza. Esas son la semántica o parte de la semántica que nosotros asumimos como que se cumple, como que tiene validez en el mundo externo. Gracias. Sí, gracias. Bueno, ya andamos en el tiempo. Vamos a entregar un presente al doctor Julián, por favor. Muchas gracias. Y bueno, finalmente quisiera pedirles a un reconocimiento también para nuestros músicos de la escuela, que es el ensamble Gama, la Gama, para ayudar. Gracias por su participación. Y bueno, también a todos ustedes que están conectados en esta conferencia, los seguimos invitando, sigan participando de las diferentes actividades. En la página de la escuela podemos encontrar el programa completo. Ahorita nos vamos corriendo para un taller donde también va a estar tratando el doctor Julián. Entonces vamos corriendo. Es un medio el conversatorio. Sí, a las 3:30 también tenemos un conversatorio. ¿Cómo Sí, divulgar y no morir en el Leo, pasa. Sí, el conversatorio, cómo divulgar y no morir en el intento. Les invitamos a participar en esta actividad y en las demás que tendremos a lo largo de estos días. Buena tarde, buen provecho.